Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con el gusto de volver a estar acá compartiendo y después de dos charlas y poder hablar en un principio de temas muy importantes, la reflexión de lo que sucede en mi taller y con quien estoy colaborando. Ahora, pues faltaría solamente meter una serie de proyectos que tienen que ver justamente con esa reflexión, por qué la arquitectura muchas veces no es solamente tirar y volver a poner una nueva arquitectura, sino el análisis o la reflexión del lugar, a veces porque hay un edificio importante atrás, a veces porque no lo es, no lo hay tan importante, pero sí es una infraestructura y un esfuerzo importante a resolver. Y por último, pues que también entender que la preexistencia no solamente son los edificios, sino el paisaje, todo, el lugar, todo lo que tengamos enfrente. De ahí me paso a un proyecto que terminamos el 2011, y que fue muy importante y que implicó de mi parte ir a Oaxaca desde, pues de 1900, se puede decir que terminamos a principios del 2012, o sea que esto sucedió entre 2009 y 2012, 3 años de ir todos los jueves a Oaxaca, entender el territorio, conocerlo y trabajarlo. ¿Por qué? Porque en esta foto que ustedes ven ahora es una fotografía del centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Yo acababa de terminar la Escuela de Artes, que les presenté en sesiones anteriores, y me pidieron, porque vieron mi trabajo, ¿por qué no nos ayudas a restaurar este lugar? El lugar que menciono es el que está en rojo. Eh, el Zócalo, la plaza principal, la que ustedes ven con árboles, y la iglesia principal está también allá, pero a 2 cuadras, y no lo sabíamos, había enterrado entre varios edificios del siglo XX y XIX una edificación que en su momento fue un convento del siglo XVI. Hubo un sismo y luego se reconstruyó en el XVII. Pues este convento del XVII fue recortado, ya se los enseñaré después, por una calle, y al ser recortado, mutilado, se fue poco a poco hundiendo en nuevas construcciones, ya que no tenía su función original. La ciudad de Oaxaca, los que no han ido, es una ciudad histórica importante, de una fuerza impresionante, con una arquitectura colonial sumamente fuerte dentro de la ciudad, con una cultura prehispánica también muy contundente. A las afueras, Monte Albán está a 20 minutos, Yagul, Mixtla. Y dentro de todo esto está esto que es una fachada, donde la parte más alta es un hotel, pero atrás de ese hotel, que tiene 3 niveles, había la ruina del convento a 2 niveles. De hecho, esa fachada la hicieron un poco ocultando el corte que sucedió en el siglo XIX, y se fue convirtiendo poco a poco en un hotel que se llenó al mismo tiempo de muchas construcciones. En un trabajo interdisciplinario con historiadores, con restauradores, arqueólogos incluso, fuimos viendo que este plano que tienen ahí, que conocían ahí, de que había un pasaje que estaba oculto, donde entonces al centro de Manzana existía la fachada de este convento, cosa que no veíamos porque estaba enterrada o escondida. Si recuerdan un poco en este ejercicio de ir quitando, como hicimos con la galería, con los agujeros, ahora aquí lo interesante sería con nuestro cliente, que es la Fundación Harpelú, una fundación importante de cultura, ¿por qué no ir comprando propiedades y poder ir sacando y quitando estas construcciones siglo XX, casi todas siglo XX, también XIX, para lograr recuperar el pasaje original? Aquí hay una foto antes de que sucediera esto, y resulta que en este sitio, que era un estacionamiento público, donde mucha gente estacionaba su coche para poder estar en el centro histórico de Oaxaca, para ir al Zócalo, o a la iglesia, o a algún
restaurante. Esto que estaba cubierto, al empezar a liberarlo, porque compramos esta parte, nos permitió empezar a identificar que estaba esta fachada mutilada, desgraciadamente, y entonces, dentro de esta situación, nos da tarea no solo a empezar a desvestir estas nuevas construcciones, sino a buscar, y eso lo hacía la Fundación, propiedades como la que está atrás del muro amarillo, que no era nuestra y que al final resultó que sí la pudimos ocupar. Al final de cuentas, este es el pasaje que finalmente logramos, cosa que además resultó un tema fundamental porque este pasaje permite conectar dos calles y hacerlo público abierto, sin necesidad de que te pidan tu credencial o tengas que pagar. Eso es importante y fundamental en este proyecto porque lograr con una organización privada, una propiedad privada que se convierte en pública, es un trabajo que veo importante en el de todos los arquitectos. No, es importante recordar esa experiencia fantástica que hizo Rogelio Salmona con las torres, ¿no? Que deja en claro cómo, y pone una placa que dice, esto es una propiedad privada, haciendo un espacio público. Y eso es una batalla ganada para hacer ciudad que tenemos que hacer los arquitectos. La relación importante de esta planta arquitectónica tiene que ver justamente con identificar las ruinas, las persistencias de este convento. Incluso la parte blanca es una zona que no la intervenimos nosotros, y está la nave de la iglesia que aún no es de la propiedad y queda pendiente ahí hacer algún trabajo. Hoy día, en la parte blanca que está en la zona, en la esquina y en la zona izquierda, blanca, esa ya se consiguió. De hecho, tendría que actualizar este plano, y ya tenemos finalmente todo el convento completo, pero toda la parte de arriba, hay un patio y había entonces las celdas que iban a la zona de atrás, y no fue, bueno, ya fue destruida por la calle. Y por lo tanto, entonces había toda una estrategia de decir, bueno, tengo todos estos corredores, pero necesito poner una biblioteca allá atrás que no cabe. Entonces, la única solución posible, y esto fue una discusión muy fuerte con las autoridades, cómo hacer una estructura contemporánea reversible, que fue la única manera que conseguimos los permisos, cosa que en México, o no sé si pasa en Colombia, es muy difícil que la gente invierta en edificios históricos porque no te dejan hacer nada más, y entonces invertir solamente en restaurar no ayuda a que generes un programa. En cambio, acá empezamos a hacer intervenciones como acupunturas que permitían entonces hacer el área perfecta para una biblioteca y activarlo. Así como pasó con ciertas activaciones de restauración y activación que les voy a ir platicando de este convento, nos enfrentamos también a mano derecha con una propiedad del siglo XX, que era una casa que descubrimos que tenía una planta libre y que podíamos hacer ahí una galería, arriba de las oficinas, y volver a ampliarla un poco y voltearla hacia el pasaje. Y del lado izquierdo, una casita de un solo piso del siglo XVIII, XIX, que logramos también activar como restaurante. Entonces, lo que finalmente hicimos es, ya que había la materia, ya que había la memoria en los edificios, hacer con un esqueleto de acero y madero y cristal las activaciones para lograr en cada caso unir todos los siglos, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, y que el siglo XXI nosotros fuéramos un hilo conductor de activación de todo el conjunto. Y con esto también decir que la fuerza del convento a nivel histórico y catalogado era fundamental, aunque no lo tenían tan presente, pero también, por otro lado, el siglo XX era un edificio malo, pero finalmente es una preexistencia y una memoria, y el otro también tiene un valor. Entonces, finalmente, cómo tratar a todos por igual, aunque no estuvieran catalogados de la misma manera. En el corte y la fachada puede entenderse
la manera en que tratamos de resolver estos elementos que se van apareciendo justamente como los puntos que ayudan a generar un techo extra o generar las articulaciones que conecten y terminen de resolver el programa. Como les decía al principio, el convento en sí mismo es un pasaje que ese fue el gran éxito del lugar. Ya la interpretación de los pisos y los elementos lo hicimos nosotros, logrando que tuviera además esta posibilidad de vegetación en el lugar. También agregamos estos 2 árboles y repito, esto permitió y definió en gran medida un espacio público real para la ciudad con cierta tranquilidad, donde no hay vendedores, donde no hay ruido, y sí hay el espacio para descansar y obviamente acercarse al restaurante, a la galería y en la zona interior a la biblioteca y a una escuela de lenguas indígenas que tiene el sitio. De esa manera empezamos también a identificar ciertos lugares como donde el patio central decimos hacerlo, el patio lateral decimos hacerlo más contemplativo, y lo único que abordamos es ese suelo que es agua, cantera y una tierra roja, con un árbol al fondo. Y luego vino una etapa muy complicada, difícil, importante, donde la negociación fue, hagamos un elemento reversible que es cristal, madera y metal. Y decir, voy a meter en un patio fantástico del siglo XVII una caja de cristal es, por supuesto, el gran peligro de que no quede bien. Pero nos decidimos hacerlo, fue la manera de poder resolver el programa, y lo único que hicimos es hacerlo lo más esbelta posible. Conseguimos un cristal alemán que no refleja y un techo retráctil que ya les enseñaré más adelante, que permite cerrar y abrir ese sitio, para finalmente lograr entre metal y madera y un cristal no reflejante una composición que se acerca al centro de columnas, al centro de arcos, pero no necesariamente la medida es exacta entre cada uno de ellos, pero que sí hace una lectura profunda de la fachada que hay en la parte de atrás. Así nos encontramos los 3 pisos del hotel. Un hotel que tenía una serie de capas para lograr cuartos en cada una de las situaciones, y lo que hicimos finalmente es, con los restauradores, con los historiadores, ir limpiando y reinterpretando el piso de abajo en una cantera nueva, lograr en el piso intermedio un diseño nuestro con madera de pino yacahuite, que permite entender la restitución de lo que era la loza original, y en la parte de hasta arriba, usando con una madera tropical más oscura, lo que sería la parte contemporánea, y entendiendo un borde contemporáneo hasta arriba, evitando columnas, y ahí haciendo uso de una tecnología que nos lo permita. En esta imagen me interesa mucho ver cómo logramos un cantilever de metal y madera que se soporta, se agarra de los muros preexistentes y flota y genera una tensión sin columnas para lograr finalmente ver qué edificio existe, pero sí también, como decía mi cliente, yo quiero que todo lo que quiten, volver a tenerlo para tener programa. Entonces nos deshicimos del hotel, nos deshicimos de las preexistencias negativas para descubrir el convento, pero el tercer piso era importante resolverlo para un programa. Entonces decidimos que fuera ese pórtico porque el clima ya lo permite. Y entonces tener entre la parte interior y exterior, en donde está la caja de cristal, la biblioteca, de tal suerte que te sientas finalmente en un espacio compartido por estas 2 acciones, la restauración, pero también la intervención. Y para evitar que el sol te agreda, para evitar que el surponiente que podía agredir esa caja de cristal, lograr este techo retráctil que se abre y se cierra por esa razón a lo largo del día, pero también en época de lluvias nos permite finalmente cuidar ese patio. La fuente original, decidimos hacer simplemente un elemento con obsidiana. La obsidiana es una piedra negra, cristalina, que usaban mucho los aztecas, era casi su moneda,
pero esa también eran sus espejos, o sea, hay muchos espejos que se hacían con esa piedra negra, y lo que hicimos es poner esa piedra casi como espejo, ponerle una capa de agua muy sutil y lograr una ventana al cielo desde esa abstracción llamada fuente. Aquí les puedo platicar con más calma cómo es el tema de la crisis que se vivió con San Pablo, cuando la calle, en la época de Juárez, en México, en el siglo XIX, con las reformas, se fueron contra la iglesia y, bueno, entre otras cosas, urbanizaron, hicieron estas calles, y ahí es donde se ve con claridad cómo fue cercenado parte del convento. Tan es así que nos tocó el momento de que estaban arreglando la calle, y ahí están los cimientos del convento. Tratamos de convencerlos de que poder continuar el convento por fuera, pero bueno, eso fue imposible porque no está en la calle. Sabemos que está ahí el convento, y algún día, tal vez, en algún gobierno permitan restaurar esa zona. Estos son ¿cómo se llama? Las plantas arquitectónicas de este convento. Y entonces en ese momento yo me pregunté, ya que sucedió ese corte, me parecía importante proponerles a mis clientes que teníamos que deshacernos de la fachada del siglo XIX con 3 pisos del hotel, que además tenía una cantera enferma, es decir, que dicen ellos como con cáncer, ¿no? Es decir, con una que está porosa, que se va desmoronando la cantera, pues había que retirarla y poner una nueva. Y lo que hicimos y propusimos, cosa que también parecía un acto atrevido desde la arquitectura contemporánea, es reinterpretar una fachada que nos parecía era el corte entre la celda y los pórticos, y por lo tanto las puertas que aparecen son antes de la línea del final, son, digamos que la abstracción del corte que hizo la calle a esa relación, pero con unas piezas de cantera grandes, fuertes, con las manos artesanales, pudiendo hacer con nueva cantera, una cantera que ya, porque ya la del banco, que es verde, no existe o ya no se puede conseguir, con una cantera con la que ya hicimos toda la reinterpretación de los elementos, para que se entienda también dónde está la activación de la intervención. Logramos esta fachada que trata de recordar una fachada casi románica, pero que es un poco lo que hacían los dominicanos en sus conventos a lo largo de la ciudad de Oaxaca y de Oaxaca. Muy abstracta, pero aquí era contemporánea, con esa misma condición. Y las entrecalles para marcar un rodapié, solamente como tema de generar ese rodapié, y luego la de arriba para el piso que no existía. Ahí incluso yo me cuestioné si tenía que ser transparente la última parte, y decidimos que fuera de piedra, aunque ya no es la fachada original, porque, bueno, ni siquiera lo de abajo, porque era mejor presentar una imagen monolítica a llamar la atención con un elemento transparente de madera y metal en la parte de arriba. También, cuando nos toca hacer entonces ese mismo trabajo de restauración en la zona del lateral, donde está el siglo XX, uno, pues, había una pésima interpretación de lo colonial, mal resuelta, autorizada por Antropología e Historia, pero mal resuelta, pobre, y con unos techitos que le fueron poniendo porque es una fachada sur. Entonces lo que dijimos, bueno, esta fachada nos interesa, que es un tejido con la ciudad y que no sea protagónica como sucedió con el corte que hicimos anteriormente. Por lo cual hicimos algo que la propia madera y sus ciegos pudieran ir manipulando para que la luz del sur no aparezca, y lograr un color hueso suave con pintura lacal, que puedas entrar abajo a la galería y en la parte de arriba a las oficinas. Todo este edificio lo fuimos también desmembrando, descubriendo, y nos dimos cuenta que tiene una planta libre, muy a la Le Corbusier, ¿no? Esa planta libre llena de columnas. Dijimos, wow, el lugar es perfecto para una galería. Entonces lo que hicimos, limpiar, sacudir, ya lo habíamos hablado ayer también con la Catón y Basal, y lograr simplemente darle la fuerza a la persistencia y permitir que ahí sucediera el arte. Y ya, por supuesto que en la medida que te sales a la parte exterior,
había que hacer que el edificio volteara entonces ya al pasaje, y por lo tanto le pusimos este agregado donde es un pórtico abajo de una cafetería y la galería, y además una zona de ludoteca a veces, y arriba la zona de las oficinas donde puedas atender también en un pórtico. Como ya habíamos platicado en otros proyectos, aquí tenemos una doble columna que aligera, también pasa en el pabellón interior, ya no se lo expliqué, pero va a aparecer una imagen y se los enseñaré. Esa doble columna te ayuda a que en ese sentido evites la torsión del sismo, pero logres ligereza. Y entonces las vigas que vienen horizontales pasan en medio de estas pequeñas columnas y van generando la conexión para también tener la posibilidad de los volados. Y ya en el interior, pues esta gran oportunidad de tener un espacio que mira al paseo, al pasaje y espacio público que ofrecemos a la ciudad, y por poder tener actividades con niños en la ludoteca. En el otro lado, nos pidieron dejar una sola fachada de un solo nivel, porque era la única que había en el primer cuadro del centro histórico, y nosotros queríamos hacer este restaurante. Entonces negociamos remeter el techo, otra vez como una intervención contemporánea, que hace la sombra del restaurante. Entonces nos dedicamos a restaurar de manera importante el sitio y luego hacer la intervención. Así como esa reja que hizo Francisco Toledo, este gran artista, que fue tan fundamental en la construcción cultural de Oaxaca. En la parte posterior logramos un diseño de unas puertas que al girarlas y moverlas abren completamente como si fuera un pórtico en la parte baja el restaurante, y arriba, como ya les comenté, se hace un paraguas que permite tener la sombra en una terraza para también tener comensales en la parte de arriba. Y que, por supuesto, en la medida que va sucediendo, logramos tener esa fuerza del restaurante con respecto a ese pasaje cultural. Y aquí es un poco cómo se habita, cómo se vive, qué sucede en el lugar. También, por otro lado, logramos conectar los diferentes siglos, y uno de ellos fue todos los edificios que estaban al lado izquierdo, que es el poniente, los restauramos, pero también los recortamos para volver a encontrar y rehacer el muro del convento, rehacer las fachadas del siglo XVI o XIX, perdón, que tenían ahí también para hacer aulas para las lenguas indígenas, y entonces otra vez el interconector se vuelve un puente, una escalera y un techo que nos ayudan a seguir conectando siglo con siglo. Aquí otra vez tenemos esta, que me parece una foto muy sintética, clara, de cómo fuimos generando para cuando está abierto y llueve el techo retráctil, cómo por ahí pasar el agua, el estar yendo diario todos los jueves por 3 años al lugar, nos permitió llegar a este detalle en el juego de canteras, en la restauración y en la parte nueva, para lograr el mejor detalle posible. Ahí medio pueden ver que tiene dos doble columnas, pues digamos que la caja de cristal, que lo hace más ligera y que permite tener mucho más tranquila ¿cómo se llama? El tema del sismo. Esta es un poco otra imagen del mismo sitio, que termina finalmente en entender esta gran posibilidad de activar un sitio, de reflexionar sobre su restauración, de cómo lograr una intervención contundente, fuerte, pero al mismo tiempo respetuosa, lo contemporáneo con lo preexistente. Muy importante es esta negociación ahí en Oaxaca y con el gobierno federal, porque fue un parteaguas. Al final sí nos dieron el premio INA a la mejor obra de antropología e historia, que fue un referente que ganaron el 50% que nos querían, porque el otro 50% nos odiaban, pero para que se volviera un referente de cómo se puede intervenir un edificio histórico si hacemos arquitectura reversible que permite activarla de alguna manera.